En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Dice así: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Vámonos a la reflexión de este evangelio y vamos a sacar los 5 puntos. Aquí nuestro Señor Jesucristo hace referencia a un relato del Antiguo Testamento que para los que ya han hecho un estudio, reflexión del Antiguo Testamento, o para los que tengan buena memoria recordarán ese pasaje en el que Moisés, el que sacó al pueblo de Dios de Egipto, levantó una serpiente que Dios mandó hacer de bronce ahí en el desierto para que los que eran mordidos por esas serpientes que andaban en el desierto, que eran unas serpientes obviamente venenosas, porque hay serpientes que muerden pero no son venenosas, que cuando fueran mordidos por estas serpientes ellos no murieran, pero tenían que hacer algo, ir hasta la presencia de esa serpiente de bronce y mirarla. No tenían que hacer nada más. Los mordían y de inmediato los llevaban a la presencia de esa serpiente y con solo mirarla eran sanados físicamente. Este pasaje hace referencia a cómo el Señor Jesús va a ser levantado en un madero, en este caso una cruz. No es solamente mirar al crucificado, es mirar al Salvador, mirarlo y seguirlo. Con base a este punto nosotros tenemos que purificar nuestra fe. Debemos de conocer más nuestra relación con Dios para no caer en la superstición. La superstición es todo aquello que pensamos que podemos hacer o decir y que de ahí obtenemos algo. La superstición es pensar que por hacer algo, tener algo o decir algo, voy a obtener algo, sea bueno o sea malo.
Superstición, por ejemplo, de los que miran un gato negro, dicen que van a tener mala suerte. Superstición de aquellos que dicen que si rompen un espejo van a tener mala suerte. Superstición de aquellos que dicen que si encuentran un trébol con 4 hojas les va a ir bien. Superstición de aquellos que dicen que cuando miren un arco iris, si piden algo les va a ir bien. En la fe no es así y uno debe también tener ese cuidado, precaución para no caer en la superstición. Y aquí es donde lamentablemente la religión cristiana sufre por mucha ignorancia y mucha superstición. En este caso no es solamente mirar una serpiente como en el Antiguo Testamento o mirar a Cristo en la cruz y ya quedar sanos. Aquí implica la fe. Y estamos hablando de la fe en una trascendencia, no en una mera cuestión física. Por eso yo considero que este primer punto es profundizar en la religión para no caer en la confusión. La serpiente que mordía a los del pueblo de Israel les inyectaba veneno y con ello morían. Con nuestro Señor Jesucristo no estamos hablando de no morir físicamente, pero sí hablamos de una serpiente que simboliza al maligno. Aquellos judíos miraban la serpiente colgada en un madero y no morían. Nosotros, al creer aquel que murió en un madero, cuando fue crucificado, podemos alcanzar la vida, no terrena, sino la eterna. Y esto sin duda es algo más prolongado que se puede reflexionar, pero aquí por el tiempo vamos a pasar al siguiente punto. En este pasaje enfatiza el amor redentor de Dios por la humanidad al enviar a su Hijo al mundo para salvarnos. La venida de Jesús no fue para condenar al mundo, sino para ofrecer una oportunidad de salvación. ¿A través de qué? De la fe en Él. Esta reflexión o este pasaje nos desafía a comprender y apreciar el inmenso amor y la gracia de Dios en nosotros y también de parte de nuestro Señor Jesucristo para darse a nosotros. Dice el versículo 16 del capítulo 3 de Juan: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. El que ama se entrega, el que ama se da totalmente. El Hijo de Dios nos ama mucho, el mismo Padre nos ama mucho y se dio completamente. ¿Qué hubiera pasado si los que tenían que escuchar el mensaje lo hubieran aceptado? En este caso lo negaron y por eso es que lo condenaron y lo crucificaron. ¿Y qué hubiera pasado? Pues no hubiera pasado nada. Yo creo que ya tenemos una clara referencia con Jonás. Dios había anunciado que iba a acabar con los de Nínive. Cuando Jonás llegó a aquel pueblo y empezó a anunciar, los de Nínive se convirtieron. Los de Nínive dejaron las cosas malas y aceptaron el mensaje de Jonás, desde el gobernante y todos los de la ciudad. Y ya el castigo que estaba anunciado no se dio, pero en este caso llegó el Hijo de Dios y no aceptaron su mensaje. Lo crucificaron, acabaron con su vida y no aceptaron lo que él decía, lo que él traía de parte de Dios. El segundo punto, pues, es el amor redentor de Dios. Es un amor que nos redime. En la medida que creamos en ese amor, nosotros encontramos paz, salvación y redención. Pasemos al siguiente punto. Aquí Jesús menciona que aquellos que creen en Él no serán condenados, pero hablamos de no solamente creer. Dice el versículo 18, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. No basta con creer. El creer nos tiene que llevar a esa acción de creer. Me viene a la mente ahorita aquel cuentito de un alpinista que subiendo a una montaña y colocando unos ganchos con una cuerda, se le zafó uno de los ganchitos y el alpinista cayó, pero al caer se quedó colgado y había una bruma, no podía ver el fondo, no podía subir, pero no sabía cuánta distancia todavía estaba de donde estaba él colgado hacia abajo porque había bruma.
Era un tipo de niebla que le impedía ver. Su cuerpo entonces empezó a hormiguear porque la sangre ya no le corría bien. Se empezó a adormecer su cuerpo y en eso hizo una oración. En la oración le pedía a Dios que le ayudara para salir de esa situación y que se iba a acercar más a Él. Y después de un rato de oración escuchó una voz en su interior que le dijo: tienes que cortar el lazo y confiar en mí. Pero él volteaba hacia abajo y como la bruma todavía no se despejaba, no podía mirar. ¿Crees en mí?, volvió a decir la voz en su interior. Y él, teniendo en cuenta que era Dios quien hablaba en su interior, dijo: sí, creo en ti. Corta la soga, confía en mí. Aquel hombre decía creer, pero no obedeció lo que en su interior escuchaba. Su cuerpo comenzó a adormecerse más y más. Llegó el frío y aquel hombre murió ahí de hipotermia. Pasados los días, cuando empezaron a buscar a este hombre, lo encontraron ahí a 2 metros del suelo. Resulta que la bruma no le dejaba ver que tenía a solamente 2 metros el suelo, y si hubiera cortado la soga, hubiera sufrido un golpe, pero no hubiera sido letal. Creía, pero no obedeció. No basta creer, hay que obedecer. Dice ahí el versículo 19, los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado. No basta creer, hay que obedecerle a Dios. Jesús enseña que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esta reflexión nos desafía a examinar nuestras propias vidas y considerar si estamos caminando en la luz de la verdad y la justicia o si estamos aferrados a la oscuridad del pecado y la incredulidad. Dice el versículo 20, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Este otro punto nos tiene que llevar a la reflexión para cuestionarnos. Debo de analizar mis actitudes y pensamientos y reflexionar si estoy caminando a la luz o a la oscuridad. ¿Estoy caminando en la verdad o la mentira? Y solamente tener presente, si voy caminando por la mentira y la oscuridad, mi vida será de perdición en esta vida y en la otra. Dice ahí el versículo 21, pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Este evangelio nos presenta un mensaje de amor, esperanza y salvación. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo único para que pudiéramos tener vida eterna. Pero aquí nos implica algo a nosotros. La fe en Jesús es necesaria para recibir este regalo y aquellos que lo rechazan serán condenados. Es la elección que cada quien toma con sus actos. Jesús es la luz del mundo y aquellos que lo siguen caminan en la luz. La verdad nos libera del pecado y nos permite tener una vida plena. Este último punto, pues, nos lleva a considerar que nuestros actos nos llevan a la salvación o a la perdición. Si nuestros actos son buenos, confiamos en la misericordia de Dios y habrá salvación. O si nosotros elegimos que sean malos, aunque quiera Dios salvarnos, con nuestras acciones malas, buscamos el castigo eterno como elección. No nos dejemos morder, pues, por la serpiente que es el maligno. Y si ya nos hemos dejado morder, en este caso hemos caído en pecado, recordemos que hay que acudir a nuestro Señor Jesucristo, que nos da sanación, liberación y salvación. El veneno de la serpiente, que es el maligno, nos puede llenar de envidia, odio, resentimiento, soberbia, coraje. Vayamos a la presencia del buen Dios. Hay que mirarlo ahí en la cruz, donde dio su vida por nosotros. Pidámosle perdón, pidamos que nos sane, que nos cure, que nos libere y que nos restituya a la vida. Porque caminar en esta vida odiando, con resentimiento, con coraje, no es vivir. Y no solamente vayamos a la presencia del Señor para pedirle esto, también nosotros tenemos que caminar por la luz, por la justicia y por la verdad. No basta decir creer en Dios, hay que obedecerle y hacer las cosas que Él mismo nos enseñó con su vida.
si es que nos queremos salvar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Para las personas que quieren que les llegue el Evangelio hasta su celular es muy sencillo. Ustedes tienen que descargar esta aplicación que se llama Telegram. Ustedes la buscan aquí, le ponen Telegram y va a aparecer. Como yo ya la tengo descargada, pues ya. Cuando se descarga en su teléfono, ustedes tienen que abrirla y colocarle el número de teléfono. Para encontrar el grupo del Evangelio es muy sencillo. Cuando abres la aplicación, en la parte de arriba, aquí donde está esta pequeña lupa, vas a colocar Evangelio MSP. Evangelio MSP, te va a aparecer este grupo. Tienes que colocarle también @Evangelio MSP para que te aparezca el grupo. Le das clic para entrar, te vas a unir al grupo y desde ya puedes recibir todo lo que son los evangelios y oraciones que hemos subido, y todos los días te llegará el evangelio del día junto con una oración.